Buenas noches. Gracias por estar aquí en esta tercera jornada y penúltima del taller que se nos ha encomendado con la finalidad de socializar un poco la idea de escribir con chacana pregunta. En la sesión anterior vimos un ejercicio y que más o menos tratamos de comprender la lógica de la estrategia en el sentido de construir el marco teórico a partir de las preguntas. Y hubo un compromiso de mi parte con el doctor Freddy para que ambos nos enrumbemos en esta aventura y tengamos ya un producto que hoy vamos a presentar parcialmente. Hemos avanzado con algunas actividades, pero eso será en un primer momento, perdón, en el segundo momento. En el primer momento de hoy, de esta noche, vamos a introducir a partir de las valoraciones que hay, ya, de las valoraciones que hay en revistas que he seleccionado y de las cuales yo soy parte, tanto como autor o como juez, para que podamos entender una parte vital, que es la introducción en el artículo científico. O sea, avanzamos un poquito con esto, puesto que en la siguiente parte vamos a comprender a través de Chacana cómo es que se ha logrado, o hemos logrado la parte inicial del marco teórico y que hemos empezado a redactar, que es la primera versión. Pero en esta oportunidad, no sé si alguien de ustedes o de repente yo los invito a que por favor compartan pantalla porque ya agregué el link en el chat. A ver si me ayudan compartiendo pantalla, como que socializamos un poco y podemos visualizar la imaginación. Solamente que me ayude con eso, por favor. ¿Es posible? A ver, señorita Josie Elizabeth Aguilar, ¿es posible que nos ayude compartiendo la pantalla con el link que hemos enviado? Alguien, por favor, voluntariamente que me ayude ingresando a la página, que el link está ahí. Bien, ahí está. A ver, hay que eliminar las cookies, parece. Si se puede ampliar más, por favor, la pantalla. A ver, Ah, Está al máximo, doctor. ya, bien. Bien, gracias, gracias, gracias. Por ejemplo, esta revista Bordón, es española, está ubicada en Cuartil 3, ahí está. En algunas oportunidades lanza convocatorias, digamos,
con temas muy extraños y reúne categorías a veces poco comprensibles, ¿no? Por ejemplo, política y medicina, o medicina y pedagogía. Y cuando tratamos de identificar, es decir, en el listado de temas que nos ofrece la revista, pareciera que las categorías sería imposible que puedan analizarse juntas como objeto, como análisis, como unidad de análisis para plantear un artículo. Y bueno, en la pantalla se puede observar cuáles son los requisitos que pide para la introducción, como vamos a ver con más revistas también. ¿Ya? A ver, hacia abajito, por favor, desplaza. Más, por favor, ten la bondad. Ahí. Dice, estructura y formato del texto. Miren, para mí sería un poco más cómodo presentarle una introducción ya. Pero no, vamos a la revista. De paso que ustedes tienen acceso a la revista. Como ven ustedes, ahí nos dice el título, tanto en inglés como en español, el resumen, y el resumen tiene características. El IMRID, que es la introducción, el método, resultados y discusión. Estas características, ¿ya? Las planteó Mendeley, las planteó Freud, y otros más que participaron de ello. Incluso Piaget decía, bienvenido, doctor Frede, Piaget decía que él tenía miedo a la interdisciplinaridad. Y el padre de la genética, ¿no es cierto? Cuando no sabía cómo organizar los datos de sus investigaciones, Gregorio Mendel, ya, lo anotaba en cualquier lado. Y es allí cuando resulta esto, la introducción, la metodología, resultados y discusión. Así es. Y el padre, el creador de la penicilina, le da sentido y lo establece como estructura. Ojo, pero es de todo el artículo. La introducción, la metodología, resultados y discusión. ¿Y cuándo entonces surge el resumen o las conclusiones? ¿Cuándo surgió eso? Recordemos que con la llegada de Gutenberg, ya los médicos y cualquier científico que tuviese por ahí un hallazgo publicaba todos los lunes de cada mes. ¿Y qué publicaba? Los resultados. Y justamente por eso es que, como se trataba de los resultados de los experimentos, justamente que el enfoque cuantitativo tiene pues una preponderancia contundente. ¿Y por qué yo hago hoy esta acotación? Porque el IMRID en esta revista, Bordón, Cuartil 3 de España, solamente es la estructura del resumen, más no es la estructura de propiamente la introducción, porque en esta revista no admite la introducción. Pero sí son precisos al señalar cuál es la estructura del resumen. Entonces, en ese escenario, digamos, en ese contexto, ¿cómo podríamos nosotros, cuando, por ejemplo,
se les pide a los estudiantes, y eso lo hace cualquier universidad, ¿no es cierto? Cualquier universidad, antes de que empiece a indagar, si apenas tiene el título de su posible investigación, ya le están pidiendo la introducción. Y eso no es tan veraz que digamos. Es una aventura, no sé, es un tiro al vacío el hecho de pedirle a una persona que haga la introducción cuando aún todavía no ha investigado lo suficiente. Entonces aquí la palabra introducción se constituye en el párrafo preliminar. Luego los resultados y luego la discusión. Es decir, la introducción, la metodología, los resultados y la discusión. Pero ojo, por favor, solamente como elementos muy prolijos, muy característicos del resumen. Del resumen. Entonces, ¿frente a qué estamos cuando redactamos un artículo? ¿A qué nos referimos frente a un artículo científico? Claro, si es que estamos pensando en la estructura del mismo y que nos conduce necesariamente a plantear quizás resultados. Digo quizás porque pueden ser más tangenciales, más evidentes, ¿no? Con la ayuda de la estadística o la de la bibliometría y entender que esos son los resultados a vista de una experimentación o la demostración de una hipótesis. Pero cuando los artículos no tienen esa característica, son teóricos, son empíricos y sin llegar a la cuasi experimentación o experimentación propiamente dicha, ¿de acuerdo? Sería una aventura plantear una introducción en ese escenario. Así de simple. Entonces, la introducción en la versión de La Chacana Pregunta, o como algunas revistas sostienen que es no más del 10% del contenido del artículo, o sea, si el artículo tiene 5,000 palabras, solamente en el 10% de 5,000 tengo chance a escribir la introducción. Y con las características que la revista solicita. En este caso, la revista Bordón de España nos tiene preparado esa condición. Y cuando ustedes ya tienen el link de la revista, pueden bajar, pueden ingresar, bajen cualquier artículo y van a encontrarse con esa realidad. Es más, la introducción, la metodología, resultados, discusión, pide escritas en mayúscula y seguida de punto seguido. Así te dicen las indicaciones. Es evidente que la redacción del artículo, en la medida que vamos avanzando, digamos con el análisis, vamos avanzando en la construcción del marco teórico, yo ya como autor me estoy dando cuenta cuál es el horizonte que tengo. Que no les quepa la menor duda que estás pensando en A y estás por terminar el artículo y resulta una opción B, que trastoca tanto el título como tu mismo objetivo. Y digamos, ese dislate, por decirlo de alguna manera, o esa aparente contradicción, es consecuencia, es producto de ese prolijo análisis que hay de las preguntas, porque recuerden que las preguntas no pretenden respuesta. Entonces, ¿qué es lo que yo escribo? Y en Chacana, en introducción, ¿qué es lo que tengo que escribir? ¿De qué me ocupo en la introducción? Evidentemente, hablamos de esta capacidad que es contundente en nosotros, muchas veces complementario o complementarias entre sí, es decir, el análisis y la síntesis. El análisis y la síntesis. Fíjese entonces, queda claro que la introducción no puedes, esto lo voy a repetir siempre, porque es una lucha constante, y es una lucha constante en el sentido de mirar la didáctica del artículo
desde otra mirada, desde otro punto de vista, desde otro punto de vista. Aun cuando yo haga cierta apología, no sé, a viejas formas o a veces insanas como es las investigaciones de algún político peruano, cuando decía, pues no es copia, pero es plagio, o es plagio y no es copia, pero dijo algo interesante. Las conclusiones no las había copiado, dijo, son de él. Y aquí enfrentamos un mito. Ya sea en tu tesis de pregrado, posgrado, doctoral, lo que fuere, la pureza del conocimiento está en las conclusiones. La razón de ser del documento está en las conclusiones. No está en el marco teórico, no está en la introducción, no está en el resumen. Porque ahí sí nosotros jugamos un poco con la hermenéutica y la pragmática y la heurística para comprender analíticamente el objeto de la investigación. Y si las conclusiones son novedosas, entonces estamos frente a un hallazgo, cual sea la naturaleza del artículo, si es experimental, no experimental, teórico, empírico, lo que fuere. Pero ese sería más o menos, digamos, el argumento que sostiene esta idea. Es decir, la introducción sería el segundo paso a conseguir después de ya haber logrado, configurado el marco teórico o el desarrollo. La palabra desarrollo es muy común en los artículos teóricos, con corte epistemológico, los descriptivos, los empíricos no siendo cuasi experimentales y que tienen evidentemente el enfoque cualitativo, que son muy prolijos en ello, tienen esta característica. De tal manera que aquí tenemos una opción, colegas, una opción. Entonces, si estoy desarrollando el marco teórico, si estoy comprometido con el marco teórico, yo ya tengo una idea muy clara. Es más, me atrevo a decir eso para resumir, ni siquiera para parafrasear, para resumir un poco, ser un poco más sintético y atreverme a plantear la introducción. Primero necesito asegurarme que el marco teórico esté bien constituido. Pero ese aseguramiento del marco teórico en la chacana pregunta, utilizando el nivel que consideremos, o sea, el horizontal, vertical, diagonal, convergente, divergente o elíptico, incluso pasa por entender el rol que tiene la corrección de estilo. El rol que tiene la corrección de estilo. Y les digo por qué. Porque, por ejemplo, cuando tenemos citas primarias y vamos de frente al griego o al latín o al alemán, bueno, las grafías son difíciles de copiar uno mismo. Y si hay las limitaciones para poder escribir en ese idioma, pues bien, necesitamos la ayuda. Y ahí hay una palabra que está mal escrita, involuntariamente, pero corrección de estilos, si la persona está bien preparada para ello, nos hace la advertencia o se le avisa. Y esa palabra, solamente esa palabra, puede hacer que ese párrafo gire o tenga otra perspectiva, nos ofrezca otra idea. Cuando eso ya se soluciona, vamos a comprender entonces que el marco teórico ya, digamos, está consolidado. Eulalia Ramos, le escuchamos. Eulalia, ¿levantó la manito o fue involuntario? Buenas noches, doctor. Fue involuntario. Ah, ya, Las perfecto, disculpas del caso. perfecto. No hay problema, no hay problema. Entonces, fíjese, bajo estas consideraciones, eh, la introducción, la introducción es la consecuencia, diría yo, es la parte complementaria
complementaria para continuar con el escrito, definitivamente. A ver, vamos a dejar de compartir, vamos a pasar a otra. A ver, de repente, si nos ayuda alguien del público. Aquí estamos ya en otra revista. Marco Antonio, el link está arriba. Ya hay 2 links ya. A ver si nuestro amigo Marco Antonio nos ayuda con el siguiente link. Como que se familiariza un poco. ¿Es posible? Hola. Sí. A ver, vamos a interactuar. O sea, estoy haciendo esto para interactuar un poquito y nos podemos estar atentos. ¿Saben que me ayude, por favor, con el segundo link? Mi estimado Freddy, ¿me podrías ayudar, por favor? ¿Es posible? Estoy tratando, Obeder, pero no, No hay no carga. problema, no hay problema, ya. Bien. Bien. Gracias, Ivonne. Ahí está. Bueno, para conocimiento vuestro, Ivonne es parte del equipo de investigación FACSE y que nos hemos enrumbado en algunas inquietudes académicas también sobre Chacana. Ella trabaja la estrategia también con sus estudiantes. Si nos ayudas, estimada Ivonne, en la parte superior dice donde dice acerca de, abajo, envíos, arribita, ahí. Ya. Envíos. Ya. Muy amable, doctor Ivonne. Por ejemplo, esta revista está en cuartil 3 de historia, regentado por la Universidad de Rosario en Argentina, y no habla nada de la introducción. No dice absolutamente nada. Sin embargo, cuando evalúan el documento, evalúan los artículos, ponen una serie de atributos muy similares a cualquier otra revista, pero con un detalle. Esta revista, por ejemplo, solamente acepta el trabajo con citas puras, no acepta el parafraseo. Pero sí hace hincapié en el resumen. Por favor, doctora Ivonne. Pero no muy rápido, por favor, doctora. Ahí está, aquí está. Características y datos que venden los artículos. Y solamente alude, miren, ven, el máximo de 9.000 palabras, ¿verdad? El título, tanto en inglés, da las condiciones. Dice, y un resumen de un máximo de 200 palabras, en el tipo de letra, el espaciado, el tamaño, todo. Y por lo menos 5 palabras para las palabras clave. Si le seguimos la ruta a esta página, no encontramos mayor información. Les digo por qué. Porque esta revista primero se le envía el resumen. Si el resumen es admitido, te piden ya el artículo completo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que el resumen prácticamente es un mini artículo, que en este caso es 200 palabras. 200 palabras. Nuevamente, recalco la idea de que aquí se resalta la contundencia de la síntesis y tener claro el análisis de las 2 variables o las 2 categorías, lo que me permite plantear la introducción. Ojo, la introducción del resumen, que no es más que 2, 3 líneas iniciales. Decir que en pocas palabras la metodología
En pocas palabras, los resultados, el hallazgo y las conclusiones que no son las mismas del artículo. Que no son las mismas del artículo. Y si miramos con detalle el resumen, en la versión de esta revista, comparando con la estructura de la introducción, ojo, y si miramos, lo digo así, de abajo hacia arriba, es decir, pero empezando por marco teórico, metodología, introducción y resumen, nos damos cuenta que esa sinergia entre el análisis y la síntesis es definitivo. No podría haber entonces, pragmáticamente hablando, no podría haber de ninguna manera la concepción de introducción o la concepción de resumen si es que no hemos analizado contundentemente el artículo. Si es que el debate, el análisis que constituye el marco teórico basado en las 3 o 4 o 9 preguntas de Chacana, va a ser muy complicado plantear el resumen. Ahora, añadir la metodología, añadir resultados, añadir conclusiones, eso es muy sencillo, porque ya sabemos cómo se ha investigado y bajo qué forma se ha investigado. O sea, eso no necesito mayor preocupación, no vamos por ese lado. Nuevamente aquí, a manera de una conclusión previa. La introducción, entonces, es la consecuencia lógica, coherente, de haber hecho un buen marco teórico. Y en Chacana Pregunta, los resultados son más que importantes, porque en la medida que se analiza la naturaleza o la tipología de la pregunta, van a surgir una serie de categorías impensadas. Impensadas. Vamos a ver después, con el avance que hemos hecho del artículo, con mi colega Freddy, que han surgido cosas que no estaban planificadas. Y eso sí es un verdadero hallazgo. Es decir, el párrafo que habla de, que ustedes tienen como tarea, habla de la exclusión, puede verse como una inclusión inversa. Y si es que hablamos de política, hablamos de aquellas acciones razonadas, pero muchas veces que desatienden por su propia naturaleza. Porque si nos preocupamos, hablo en el contexto en el que vamos a presentar después, si nos preocupamos por la escuela rural, donde hay escuelas que no tienen servicios higiénicos, y si yo pienso en ello y estoy pensando en exclusión, pero quizás sea una forma de vida. Quizás, no digo que sea, quizás podría ser. Porque la población es tan heterogénea que nos hace pensar que la exclusión sería casi una situación ética. O, teniéndolo todo, podríamos estar frente a una situación de autoexclusión. Así de simple. Pero esas cosas se han analizado ya cuando hemos desarrollado textualmente ya digamos, las preguntas en la Chacana, que más tardecito vamos a poder apreciar. Pero volvamos a nuestro propósito, volvamos aquí. Esta revista, pese a que no señala las características de la introducción y otras sí, está muy bien situada, está muy bien posicionada, está indexada en Scopus, simplemente no queda el sentido común de la persona. Eso sería algo trivial decir. No es que como la revista no lo dice, pues yo tengo libertad para plantear lo que considere en una introducción. No. Tiene sus propias características también, que son propias, que son tan comunes en otras. Pero que no se dice, que no es declarativo en todo caso. Que no es declarativo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a mirar otra revista, por favor, para comparar un poco. A ver,
aquí tenemos otra revista. Bien. A ver, Ivonne, si nos ayudas, por favor, abusando de la confianza. Bueno. Muy amable. Por ahora soy tu secretaria. Es un honor, Ivonne, que seas mi secretaria. Tiene que ser méritos para irnos a Portugal, por favor. Así es. Así es. Que no se entere el amigo Freddy, porque también va a querer ir y eso es complicado. Ya hablaremos con Freddy para ver la posibilidad de que el artículo vaya a Portugal. Sí, esta revista ya está indexada en Cuartil, en Scopus. Todavía no tiene el Cuartil. Presumo que podría estar en Cuartil 3. Ahí está. Ahí está. Sí, ayúdanos por favor en la parte inferior. No, abajo. Ahí dice plantillas para. Sí. A ver. Ahí está. Plantillas para artículos teóricos. ¿Se puede apreciar, por favor? Hay un link, hay que hacer link. Miren, por ejemplo, esta revista, que es peruana, es de la San Marcos. ¿Eso ha salido, Ivonne? Perdón. ¿En dónde me dices? En la anterior había un link para abrir los artículos teóricos. La plantilla para reseña, no. No, reseña no. La reseña no califica. Ahí. Para artículos teóricos. Sí, ahí. Perdón, ahí, por favor. Ya. Muchas gracias. Y ahí por ejemplo, miren, ve, esta revista nos ofrece una plantilla. Cuando utilizamos la plantilla, como es plantilla, nos conduce con facilidad. Esta plantilla está basada en número de páginas, no en número de palabras. No en número de palabras. Por favor, ayúdanos a ver, observando el resumen. Ahí está. Vamos a la introducción, por favor. Ahí está. Y ustedes pueden ver ahí, obligatoria, dice, ¿no es cierto? Obligatoria. Y nos dan las características. Pero pensemos, una introducción puede tener 15 páginas. ¿Puede tener 15 páginas? Lo que pasa es que, como esta revista es de humanidades, entienden que la introducción es el corpus del artículo. Y luego van a la discusión. Y ahí encontramos ciertas características. No se admiten artículos con menos cantidad de páginas. Y si se van con más páginas, hay que justificar por qué esas páginas son adicionales o supera el número que la revista exige. Esa forma de entender una introducción no es solamente la introducción, sino que es también con toda la estructura del documento, puesto que me da parámetros y entonces nuevamente soy incisivo con ello, con que nuestras capacidades, nuestras habilidades para ello van a estar siempre atentas al análisis y a la síntesis. Estas dos condiciones son claves, son cruciales en el proceso de construcción de un artículo. Y en el contexto de la chacana, mi primer escollo es analizar mi propia pregunta. Como dije la primera vez, he dicho la segunda sesión y lo diré siempre. La chacana plantea la antípoda a la relación pregunta-respuesta. No es importante la respuesta. Sí lo es cuando el docente está con el alumno y utiliza la respuesta como para comprender en qué circunstancias se plantea la pregunta. Pero al ser yo el análisis de mi propia pregunta, evidentemente yo estoy avanzando en un nivel crítico y analítico de mi propio pensamiento. Lo riguroso de la chacana es que las preguntas ya no cambian. No deben cambiar. No pueden cambiar.
Claro, entendemos que cuando ya, en el caso del docente, cuando el docente dice, estas preguntas son consideradas, ¿no es cierto? A ver, no tanto porque, digamos, porque el docente lo dice, sino porque también existe un convencimiento del alumno y ese convencimiento lo motiva, ese convencimiento le genera cierta inquietud, expectativa, pero les aseguro que siempre esa expectativa está en responderla. Por eso es que Chacán es la antípoda a esa relación. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, esta revista, aparentemente aquí nos habla de 15 páginas, pero en la matriz que tiene para evaluar, no tengo acceso a la matriz porque yo soy juez, soy par ciego en esta revista, nos dice que la introducción debe tener mínimo 4 párrafos. Dice, por lo menos debe tener 4 párrafos. Eso también tiene otra condición. ¿Y cuántos elementos, cuántas palabras, cuántas líneas podría tener un párrafo? O sea, ¿qué profesor me ha dicho cuál es la naturaleza de un párrafo, de un parágrafo? ¿Quién nos ha dicho eso? No lo dijeron, tampoco lo dirán. De acuerdo, pero haciendo una búsqueda de aquellas cosas que encontramos, que esos misterios de la redacción, se manifiesta que un párrafo podría ser entre 8 líneas hasta 13 líneas, y que entre párrafo y párrafo debería haber cierta uniformidad. Recuerden ustedes los informes de tesis que recibe. Arial 12, doble espacio, 3 renglones. Y luego aparece uno de 15 renglones y otro de 5 renglones. Ahí estamos frente, no sé, a una práctica común de cómo plantear un informe. Pero desde que la revista te dice, oye, 4 párrafos como mínimo, tengo que pensar, no puedo plantear un párrafo de 3 líneas. 12 líneas no pueden ser. Pero los estándares asociados a la tecnología no se cuentan por líneas, se cuentan por caracteres, con o sin espacios. Hay revistas que te dicen que tenga, por ejemplo, 1500 caracteres. 1500 caracteres, sin espacios o con espacios. Entonces, echémonos a buscar qué es un carácter. O sea, tantos detalles que uno va asociando, va reuniendo para poder más o menos entender hacia dónde nos conduce un artículo. En este caso estamos tratando de comparar, si se quiere, ¿sí? Comparar la estructura interna de una introducción, pero como consecuencia del desarrollo del marco teórico. Como consecuencia de eso. No tenemos, digamos, otra mirada más que esta. Pero también estamos diciendo de que para Chacán la pregunta, y eso, colegas, está escrito en un libro que de aquí les comparto el link, y me gustaría que tengan gesto de adquirir el libro que tiene casi 400 páginas, donde ahí se sostiene todo lo que estamos diciendo ahora, y con ejemplos y con una citación de revistas en América Latina, cuando los caracteres de la introducción o el resumen son totalmente distintos, radicalmente diferentes. Lo que hace pensar también que si queremos promover que los estudiantes redacten en el salón de clase, redacten en la universidad, tengo que hacer lo posible para que ellos conozcan las revistas y vean ya cómo van socializando, familiarizándose con la exigencia de la misma. Caso contrario, no vamos a tener serios problemas. Y así como este documento que está en San Marcos, hay revistas que tienen con más detalle. La universidad que está, pero la revista Educación que está en la website Costa Rica Educación, su manual tiene como 35 páginas. Y dentro de esa información están los atributos de la introducción. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ese ejercicio, por favor, para...
A ver, estimada Ivonne, si se puede mirar por acá. La otra, Sí, por favor. el otro enlace, Sí. ¿se Ahí ve? está. Sí. Ya, Aprovecha para bajarla de una vez porque ahí vamos a encontrar detalles, ¿no? ya. Si nos ayudas, por favor, mire esta guía. Esta guía es, miren, tanto para el autor como para los revisores. Y los revisores tenemos un rol aquí importante. Si nos vamos, por favor, a la introducción, si se puede, ¿no? Miren, tantísimo detalle que se necesita para elaborar un artículo. Ya estamos cerca. Criterios de envío. Ahí está la plataforma donde se envía el documento. Ya. A ver, continuamos. Estructura del artículo, Ahí resumen. está. Vamos a la introducción, a ver, que ese es Por aquí debe estar. Luego de palabras ahí está, clave. ahí Acá está, la introducción. Miren, la revista Páginas de Argentina Q3 no lo dice. Esta revista está en WOS, en la website. Es muy tradicional esta revista. ¿Qué nos dice? Dice, debe informar acerca de la temática por tratar. Ya me está diciendo lo interesante aquí. Informar. No es explicar, no es sustentar, no es exponer. Por favor. Sabemos que hay textos de una diversa naturaleza, textos informativos, explicativos, argumentativos, bueno, una gama de posibilidades. En este caso nos dice informar del tema a tratar. Y si fuera necesario, discutir en relación con el título. O sea, pide, oye, ¿de qué manera lo que estoy escribiendo se vincula con el título? Pero también recordemos, por favor, que el título, la experiencia nos indica que es el último de los esfuerzos académicos e intelectuales del escritor. Una palabra que ahí esté, incluso que no te genere seguridad o satisfacción de lo que estás escribiendo, es mejor repensar el título. Y hay revistas que te dicen el título no más de 12 palabras, no más de 15 palabras, y otras te dicen, no te dicen palabras, sino no más de 45 caracteres. Y eso implica los espacios entre fonema y fonema. Entonces, miren qué interesante esta revista que dice, oye, lo que vas a escribir en la introducción, no quiero que me sustentes, quiero que me informes y su relación que tiene con el título. ¿Qué más dice? Su relevancia dentro del campo de interés de la revista, lo que significa tengo que tener pleno conocimiento de qué busca la revista, qué pretende la revista. Si es un tema educativo, tengo que ver si es a nivel universitario o nivel escolar. Tengo que ver. Y si dentro de los temas existe otra gama de posibilidades que ellos han conceptuado de esa manera. Por ejemplo, el lenguaje de los cubanos tiene ciertas características que para ellos son muy especiales frente a lo que podemos decir. Hay revistas, por ejemplo, que no te admiten palabras coloquiales. No las admiten, las rechazan. Hay que ser objetivos frente a eso. Entonces, si digo esto es porque la revista tiene esas características, entonces tengo que ser puntual a ello. ¿Qué más nos pide? Dentro del campo de interés de la revista, el propósito y los fines generales que se persiguen con el texto que se presenta. Es decir, ¿cuál es el propósito y cuál es el fin de la introducción? No sé si les dije esto el día lunes. Si no, lo digo hoy día. Cuando estén frente a un artículo y quieren utilizarlo, comprendamos bien el resumen. Si el resumen satisface la expectativa, está acorde a mi tema, colegas, sin leer el resto, bajen el artículo. Bájenlo. Es la primera etapa, van acopiando información. Pero si el resumen no te da esas posibilidades, ese artículo probablemente no sea de mi interés. Lo más seguro. Entonces, al decir esto es porque en la introducción va a pasar lo mismo.
La introducción es un texto pequeño al respecto, un poquito más grande que el resumen, pero más pequeño que el cuerpo del documento, naturalmente. Entonces, como me dice que yo exponga, pero que informe, entonces, ¿cuál es el propósito y cuál es el fin que tiene? Pero ¿qué más nos dice? Además, se puede plantear la forma en que el artículo sea estructurado. Ajá, ¿cuál es la estructura del artículo? Pero, ¿cuál podría ser si no es aquella que la misma revista plantea? Pero aquí puede verse que la estructuración está en función de la naturaleza de la investigación. Por ejemplo, si es un estudio experimental y necesito la autorización de seres humanos o de los, no sé, del representante de un herbario, se me ocurre, los tejidos vegetales, todos esos procesos que se han desarrollado durante la investigación forman parte de cómo se ha entendido, cómo se ha procesado y cómo finalmente se ha estructurado el artículo. Cuando queremos investigar con niños, por ejemplo, debemos tener todos los mecanismos posibles que me ayuden a comprender ese proceso desarrollado. Algo que en las prácticas a veces no sucede. Se fue la señal, Ivonne. De tal manera que ahí podemos encontrar. ¿Qué más nos pide? El objetivo del artículo se debe explicitar de manera clara y no como una copia del objetivo de la investigación. O sea, aquí se dice de otro modo que se ha inspirado en el objetivo de la investigación. Y miren el detalle de esta revista. No sé si no está compartiendo nuestra amiga Ivonne, y estoy mirándolo en otro lado. Dice, bueno, según APA, dice, no se coloca la palabra introducción como subtítulo. Pues sería redundante. No se coloca, porque según ellos consideran que es redundante. Y viene lo interesante aquí. Estamos en la otra... Aquí. No, estamos en la de Costa Rica, no la de Costa Rica. Ahí creo que es, no. No, o sea... Normas, no dice normas para... Ahí está. Y miren el detalle, lo que les decía yo anticipadamente. En cuanto a su extensión, se aconseja seguir la máxima proporcionalidad, al menos un 10% del texto. Nuevamente, aquí la concomitancia de la síntesis es contundente. Si me está pidiendo un artículo de 9,000 palabras, el 10% es la introducción, que dice, de al menos un 10%. No puede ser menos, por lo menos el 10%. De tal manera que las características de la introducción, permite, en todo caso, obliga a la persona, obliga a los autores o al equipo de investigación estar al tanto, toda vez que, repito, que lo estamos diciendo, es la consecuencia, sería el siguiente paso, el siguiente proceso, después de haber logrado ya el marco teórico. ¿De acuerdo? Me siento un poco más familiar con un marco teórico, toda vez que los artículos de Chacana tienen atisbos de epistemología. Están orientados, o sea, tienen ese matiz, tienen ese enfoque. La discusión epistemológica. Y se sustenta en el análisis documental. Cuando hablamos del análisis documental, estamos hablando solamente de documentos, ojo, incluso siendo más antiguos, son más valiosos. Son mucho más valiosos. El análisis documental no es estrictamente los documentos frescos, recientes, no, de ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, es decir, Chacana pregunta, como estrategia didáctica, cuyo desarrollo
teorético, epistemológico, se sustente en un número determinado de preguntas, y que hasta ahora ha sido trabajado solamente con textos, tal como lo estamos haciendo ahora, lo empezamos el martes anterior, tiene esas características. Análisis documental, teoría fundamentada, tiene un atisbo epistemológico, utiliza documentos que nos ofrecen vacíos y que se manifiesta y que se dice. Por eso es que las metodologías ahí resultan a veces raras, muy raras señalar de ese modo. Para Chacana pregunta, si queremos introducir elementos propios digamos, de la investigación, incluso también se tiene que contar cuántos artículos se han utilizado para ese artículo. Producir un artículo, colegas, es una aventura muy importante y uno utiliza todos los medios posibles. El artículo que tenemos publicado en Q3 en Argentina, la revista Páginas, las referencias bibliográficas hacen referencia, ¿sí? Aluden a más libros que artículos, y los libros tienen un corte epistemológico. Pero si vemos el comportamiento en otros artículos, sus referencias son a otros artículos. Es como, a veces es un círculo vicioso, ¿no? Que entre ellos gira todo el conocimiento. ¿Eso qué significa? O sea, ojo, y todos son libros impresos que se disponen en la biblioteca, pero que además están en los grandes repositorios. Y les digo esto, ¿por qué? Porque en la medida en que avancemos con más información, es probable que no me alcance toda la información para teorizar las preguntas en Chacana. Y eso también me daría problemas para plantear la introducción. Me generaría muchos problemas para ello. Entonces, colegas, hasta aquí hemos visto la introducción de otro modo y un poquito del resumen. Quizás ya no sea tan importante hablar del resumen, pero sí, digamos, en el entendido de que así es, ¿no? En el entendido de que la introducción es la consecuencia, es el paso siguiente al desarrollo del marco teórico. Un buen análisis, un análisis riguroso, complejo, donde se puedan ver muchas aristas en el manejo de las categorías, va a permitir tener mayor amplitud, mayor panorama. Evidentemente estamos frente a la constitución del análisis como tal, del análisis como una capacidad preponderante en el desarrollo cognitivo del equipo de investigación. Bien, gracias, Ivonne. Vamos a ver Muy bien, ya dejo de compartir. Gracias, por favor. Vamos a ver cómo nos va compartiendo ¿Se aprecia ahí? Sí, profesor. Muy amable. Ahí ustedes pueden ver. ¿Qué es lo que pasa? Que no puedo movilizar aquí. A ver, ahí se pone estática la máquina. Ve, aquí está el resumen que les había planteado, se les había planteado inicialmente, ¿de acuerdo? Para que se produzca la chacana. Estas son las conclusiones del artículo que se escogió la primera jornada que hemos tenido. El doctor Freddy hizo la chacana, y recuerden que yo me comprometí
para que a ser su coautor. Ahora sí, tenemos ya la chacana. Ahí está. Tuvimos la suerte de coordinar con el doctor Freddy en la universidad. Llegamos a un acuerdo y nos hemos comprometido hasta terminar el documento. Y hay una noticia que dar hoy día, porque hay una convocatoria para Portugal en julio del otro año, y están admitiendo artículos. Primero el resumen, que es así, es la norma, y que se pueda digamos, avanzar con ello. ¿De acuerdo? Y luego, ahí se puede observar el objetivo, ¿cierto? Me he permitido verlo de otro modo frente a la versión primigenia que nos alcanza, que me alcanzó el doctor Freddy. Y a partir de ello, como esa fue mi tarea, ese fue el rol que yo tengo, empezamos a escribir. Y ahí ustedes pueden apreciar la información que se ha tenido. Y aquí viene, digamos, lo que estaba diciendo temprano, ¿no? La chacana, al no buscar respuesta, la pregunta podría ser, bueno, ¿y cómo empiezo a escribir? Yo les invito a que ustedes, de repente, a manera de motivación con sus estudiantes, el miércoles digan, ¿cuál es la estrategia que tienen para escribir un artículo? ¿Qué metodología siguen para escribir un artículo? Yo les aseguro que tal vez sea la misma que hicieron, la que utilizaron en el colegio. Les aseguro. Los estudiantes trasladan sus formas de aprender, de organizar información del colegio. Porque no hay digamos, un límite para decir, mira, aquí ya terminó el colegio y empieza una nueva forma de aprender. No existe eso. Y entonces, esa misma inquietud, esa misma expectativa, yo la planteo ahora. ¿Cuál es esa estrategia que me permite escribir artículos? Desde nuestro modesto entender, y por eso está planteada, creemos que a partir del análisis categorial que se puede identificar en las preguntas, pero sin el afán de responderlas. Entonces, cuando ya me aboco a la redacción del documento, tengo que pensar, pero bueno, si hablamos de la escuela rural, tengo que plantearme una pregunta complementaria a la ya establecida, porque el doctor Freddy plantea de qué manera contribuyen las prácticas antiéticas. Yo no estoy buscando una enumeración de prácticas antiéticas. No es ese el sentido de la pregunta. ¿Y cuál es el nombre de esa práctica antiética? Pero el doctor Freddy dice, y la falta de políticas inclusivas a la exclusión social de la escuela rural. Y ese es el razonamiento que el doctor Freddy plantea. Desde Chacana, yo necesito identificar las categorías. Entonces, si puedo preguntarme, ¿y qué es una práctica? Ya, primero, por lo más fácil, ¿qué es una práctica ética? Asumiendo que en mí está el sentido operacional del concepto. O sea, estoy seguro de que yo sé que es ético. Colegas, ese dilema de lo ético y lo moral siempre va a estar en nuestro consciente. Va a estar siempre. Pero yo ya tengo un primer cuestionamiento, ¿no? Si yo sé que es ético, es evidente que voy a saber qué es lo no ético o lo antiético.
Pero no me quedo en ese nivel, sino que voy, dice, y la falta de políticas inclusivas. Y la pregunta sería, ¿mi sentido común me dice que el Estado tiene prácticas inclusivas? Colegas, Brasil tiene políticas inclusivas. ¿Sí? Y con algunos problemas, pero los tiene. Pero ese es un conocimiento que yo tengo muy aparte de. Ese conocimiento lo tengo pues desde hace años luz. Tanto como Colombia, nos lleva más de 50 años en el concepto de creatividad. ¿Cuánto tiempo tenemos con el tema de la inclusión y no hemos sido capaces de crear un concepto? Porque los conceptos que hay están atendiendo a la necesidad. Vamos a ver después de qué se trata. Fíjense, yo ni siquiera he planteado algo para escribir, pero yo ya estoy, no sé, desarrollando pensamientos solo y exclusivamente en base a la pregunta que el doctor Freddy ha tenido el mal gusto de plantearla, porque quería fregar mi fin de semana. Lo digo con respeto, mi amigo Freddy. Porque así es. Y entonces aquí viene un dislate epistemológico, esas cosas que nosotros los profesores tenemos. Y me pregunto, ¿qué pretendo con la pregunta? Es decir, estoy escribiendo un artículo y de pronto, ¿pero qué le quiero dar a la comunidad académica científica? ¿Algo novedoso? ¿O que sea el privilegio del parafraseo para decir lo mismo? Si es parafraseo, preguntémosle a Sampieri, ¿por qué vende tanto su libro? Que es el gusto por el parafraseo. Si es parafraseo, voy a decir lo mismo que todos. Si estoy en esa lógica, no tiene sentido que yo cuestione, critique, analice, infiera, deduzca, reproduzca, compare, establezca analogías solamente en base a la pregunta. No tiene sentido si voy por el parafraseo. No tiene sentido. Entonces, si ya tengo un saber previo sobre qué es ético y de pronto se deduce lo que es antiético, sin saber qué es una práctica, entonces me conduce a pensar, oye, ¿y qué hay de la escuela rural? Al menos, oye, veamos en la parte formal. ¿Y qué encontramos en el INEI 2017? 6.682 comunidades campesinas distribuidas en 23 regiones. ¿Y no son 4? ¿No son 24? Resulta que Tumbes no tiene comunidades campesinas. Pero eso no está hablando de rural. No, pues no hablamos de ruralidad todavía, hablamos de esa categoría. El 95.2% de las comunidades cuentan con alguna institución. Y aquí viene mi primera pregunta. ¿Y la diferencia? ¿Y el 4.8? Y ahí está. Y el 4.8 no tiene servicios educativos. ¿Cuánto será el 4.8 de las escuelas en el Perú? Me sigo preguntando. El 85.8% tiene servicios de educación inicial. ¿Y la diferencia? No tiene educación inicial. ¿Cuántos niños pueden estar en esa diferencia numérica? Yo ya estoy acercándome a lo que por naturaleza la exclusión es un ejercicio normativo. O sea, está así. Cualquier intento por revertir eso asociado a la corrupción va a quedar siempre en la letanía y entender que así es el Perú, pues, ¿no? Así somos. Así es, ya. ¿Eso se constituye una práctica antiética o es la concepción de un ejercicio, ¿no es cierto?, que sin ser político atenta contra la educación de la población? ¿Qué dice? El 91,3% de educación primaria, el 40% de secundaria.
O sea, el, el 14, ¿no es cierto? 14.2 de comunidades no tienen nivel, o sea, los niños no van a educación inicial. Ya estoy frente a una situación excluyente. Ya estoy. Pero no pensemos en el político corrupto. Pensemos en ese padre de familia que está en esa comunidad. ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Cómo enfrenta la situación? Lo más probable que esta familia tenga, o sea numerosa por número de hijos y que a lo mejor existan otras formas de convivencia. Quizás digan los niños, los varones sí van a la escuela, las niñas no van a la escuela. Enfrentamos otra situación ya, más compleja naturalmente. Pero como estas familias o grupos de familias, bueno, no tienen la capacidad de, entre comillas, el reclamo, y así reclamen, no les hacen caso, y así lo hagan, y si logran algo tiene que ser con coima, y si reciben el servicio no es el que necesitan recibir. Entonces, estamos frente a una concepción, diré yo, antiepistemológica del concepto de ética. O sea, como un ejercicio netamente normativo, socialmente aceptado. Colegas, si se dan cuenta, si yo todo lo que hablara se escribiera, ¿no es cierto? Ya tuviésemos ingentes cantidades, enormes cantidades de libros o de testimonios o de escritos que nos hagan pensar un poquito. Ojo, estoy solamente en el párrafo, estoy tratando de entender lo que el INEI nos dice. No son cifras que yo lo inventé, ahí están. Lo encuentras en el Google, lo encuentras ahí. ¿De acuerdo? La población estudiantil rural ascendía, dice, ¿cierto?, a 437.437 estudiantes. De ellos, el 51,3 se encuentra en primaria, el 29 en secundaria y el 8,6 en inicial. Ahí está. Aparentemente son pocos, ¿verdad? Comparándolo con la cantidad de estudiantes que hay, pero no son pocos. El 61,2 se abastecen de agua por la red pública, digamos que es agua potable, el 17,5 de un pozo y el 20 no cuenta con este servicio. Ahí está. O sea, ¿qué hacemos en esas condiciones? ¿Qué hacemos? O sea, ¿cuál sería nuestro ejercicio, ¿no? ¿Cuál sería nuestro papel frente a esta realidad? El 65% tiene alumbrado eléctrico, el 4,7% usa panel solar y el 25% no dispone de servicio eléctrico. Y tengan en cuenta que la estadística cambia de un momento a otro. De un momento a otro. Y aquí solamente nos alcanzan alguna información, o sea, no nos dicen en su totalidad. Claro, es lo que yo como autor en esta parte inicial del documento he logrado. ¿Me sirve? Y aquí viene una pregunta interesante. ¿Me sirve para mi propósito? Si yo repitiera esta estadística a lo largo del artículo, probablemente esté redundando. Pero yo aquí puedo deducir los resultados, puedo deducir atingencias, puedo lograr otras afirmaciones, puedo ampliar el panorama analítico y decir, bueno, nuestra condición paupérrima es crucial. Pero eso puede ser retórica, puede ser palabreo, puede ser. Sin embargo, no es el propósito, porque recuerden que un artículo es muy pequeño, es muy breve. Muy breve, creo que a lo mucho el marco teórico tiene 4.000 palabras. Y como hay artículos que tienen 5 autores,
O sea, es poco lo que se escribe realmente. Y si es poco lo que se escribe, más el parafraseo, no hemos escrito nada, colegas. Pero de lo poco que tú escribes, utilizas citas puras, citas directas, ahí la situación cambia dramáticamente. Vamos a entender que los autores sí tienen, sí producen conocimiento, que es la razón de ser. No solamente por el afán de escribir un artículo, sino porque la investigación nos conduce a eso. ¿Ya? La investigación debería conducirnos a eso. Entonces, vamos a focalizar ahora. Y ahí está la primera pregunta. La primera pregunta. Entonces, fíjense, haciendo ya el análisis de la estadística que nos ha ofrecido el INE hacia el 2017, yo ya estoy en otras condiciones. Repito, no de responder la pregunta. No es el propósito. Aunque me digas tú que a la larga sí se respondió, lo podemos asumir. Podemos aceptar esa idea. Pero no es el propósito. Creo que en nuestra inercia, todavía entender que toda pregunta se responde, está con nosotros. Y bueno, entendamos que así ha sido nuestra formación, ¿no? Lo dije el día lunes, el estudiante cuando llega a secundaria llega a responder casi 10,000 preguntas. Y cuando enfrenta el examen de la Pedro, se enfrenta a preguntas también. Pero él no ha sido preparado para preguntar. Porque no se ve con ese mismo argumento, con ese mismo corte epistemológico o analítico a la pregunta. ¿Ya? Entonces, aquí, como ven ustedes de Weinfeld 2010, hay una cita nada más, ¿cierto? Pero esa cita ha sido extraída en función de la categoría, de lo ético. No he puesto cuáles son las prácticas antiéticas en el Google para determinar cuáles. Si eso es así, estaría respondiendo a la pregunta por gravedad, por una cosa que surge así, una condición automática, pero no se trata de eso. Dice, el cuestionamiento posee dos categorías concomitantes y que con el tiempo no han dejado de ser una necesidad humana de la escuela rural, que la escuela rural no atiende como corresponde. Son afirmaciones que podemos plantearlas, ¿no es cierto? Nos ha pasado que es tanta nuestra vehemencia que el artículo te pide 9,000 palabras y hemos tenido 10,000 palabras. 1,000 palabras están ahí en la nube. Y créanlo, colegas, créanlo. Da pena dejar ese conocimiento de lado. Porque no es solamente esa sumatoria de 1,000 palabras. Es un esfuerzo, son esfuerzos de alta demanda cognitiva. Y da pena, o sea, lástima que así sea. Pero también por un lado queda la satisfacción porque uno reflexiona y dice, caramba, sí puedo escribir. O sea, estoy en condiciones de hacerlo. Me pide de 1,000 y avancé a 10,000 y vas en un dilema para discriminar aquello que lo vas a desechar definitivamente, ¿verdad? O aquello que, bueno, podría ser tratado de otro modo. Es decir, plantear un artículo, redactar un artículo es una gran oportunidad para tener dominio de la propia libertad. Yo sé que les ha pasado esto, dice, mire, este párrafo no va bien aquí, pero sí va para otro lado. No lo pongas ahí, dice, va para otro lado. Ese razonamiento es tan propio, tan humano, tan racional, ¿no es cierto? Pero entraña la idea de no dejar la información. Porque aun cuando sea análoga a lo escrito, ¿cierto? Representa mi propio desarrollo cognitivo. Es decir, cómo mi cerebro o nuestro cerebro
o nuestros cerebros, cuando estamos trabajando en equipo, se activan y nos proveen información. Y digamos, ese procedimiento que es mental, pero que toca de cierta manera nuestras propias emociones, es importantísimo en la vida de la persona. Sin embargo, comentarios a veces un poco amigables, ¿no es cierto? Permite que uno responda, ¿no? Permite que uno responda. Por ejemplo, y voy así enfático aquí, ¿no es cierto? ¿Y en qué ha cambiado el hecho de que en la Pedro exista tanto Renacid? Esa es la pregunta que siempre está por ahí, ¿no? Pues déjame decirte que un artículo es la manifestación humana, ¿cierto? Que se tipifica como un proceso evolutivo. Es un ejercicio muy particular. Un artículo no va a viajar el índice de diabetes, no, olvídense de esas cosas. Pero no habrá nada más satisfactorio el hecho de aprender, escribir y divulgar lo que tú has investigado. Y que tú puedes ser capaz de enfrentar grandes teorías. Entonces, para aquellos que de repente se fastidian con lo renacido, ¿no es cierto? Creo que es una respuesta tan pragmática, ¿no es cierto? Nada de adulona, simplemente real. Los renacidos van a cambiar el mundo, pero sí van a cambiar tu perspectiva. Y si tu perspectiva cambia, tenlo por seguro que también vas a hacer lo mismo con la de los estudiantes. Porque ya no serás cualquier persona que está frente a ellos. Y no va a ser fatuo el hecho de ese endiosamiento del maestro. Ya no. Definitivamente que no. Este comentario es un poco, y no sé, fastidioso, pero es la resultante de. O sea, entonces, si somos capaces de producir conocimiento, aun cuando sea análogo, quiere decir, colegas, que estamos empezando a crecer académicamente y uno mismo tiene que darse la importancia de donde estás. Así es. Así es. Dice, las cifras antes planteadas, las que están arriba, ¿cierto? Solo reflejan que las acciones humanas no poseen sustancia que pueda encarar el problema de la exclusión. Profe, pero ¿y por qué pone sustancia? Porque ya leía a Buenfield. Y Buenfield habla de dos cosas, lo óntico y lo ontológico. Y es que para ser más técnicos, si hablamos de ética, necesito hablar de ontología. Y si sigo esa ruta, estoy obligado a hablar de ontología, de etología. Y ahí me estoy yendo por un poco de epistemología, estoy haciendo filosofía ya. Pero yo necesito esas categorías, o sea, y van a surgir en la medida en que mi lectura me ayude. Y les dije temprano, o sea, si un resumen me atrapa, si soy la víctima epistemológica de ese resumen, tengo por seguro que ese resumen va a ser una estructura mental formidable para la redacción. Repetimos, las cifras antes planteadas solo reflejan que las acciones humanas no poseen sustancia frente a aquellas poblaciones excluidas, frente a la población rural. ¿Cierto? Dice, sustancia que pueda encarar el problema de la exclusión, pese a que existen esfuerzos para que la ruralidad no sea distinta de la escuela urbana. Y aquí viene otro tema. ¿Hay la necesidad de ser iguales? Me cuestiono, me pregunto. ¿O es que
Cuando acentuamos sobre las diferencias, somos seres que automáticamente discriminan. Pero déjame decirte que discriminar también es un proceso cognitivo, también es algo que sucede en la mente. Todo el mundo discrimina y luego surge que hay discriminación positiva y discriminación negativa. Colegas, creo que ya hay, pues, ¿cuántas palabras habrán? 30 palabritas, pero yo sigo hablando, si te das cuenta. Creo que cuando uno redacta un texto utilizando citas puras, es decir, respetando la estructura de la idea para que APA no me fastidie, nos da mejores posibilidades de encontrarse con uno mismo y decir, mira, me siento bien, me siento satisfecho, me siento cómodo escribiendo lo que yo pienso sobre aquello que ya está escrito. Entonces, dice, la sustancia ética de la comunidad representa un objeto necesario e imposible, imposible para la inconmensurabilidad, lo inconmensurable. Particular universal, óntico y ontológico, necesario, pues tiene que ser representado, si lo ético se inscribe en un orden normativo. Si se inscribe en un orden normativo, no habría exclusión. Puesto que no lo es, entonces la exclusión surge. Puesto que se apela a la ontología, sin excluir a otras ciencias análogas para ello, ¿qué es lo normativo o qué sería establecido como norma para las comunidades rurales? ¿Qué es lo normativo para una escuela rural unidocente? Para el Estado, por si acaso, ya no hay escuelas de ese tipo. Para el Estado todo está ok. Pregúntale a un niño de 8 años del centro de Ferreñafe y dile, ¿cuántos profesores tienes? 3. Así. El más importante, 1. Así dice, el más importante, 1, el de arte y el de educación física. Perdón, el de computación y educación física. Digo, ¿y esos no son importantes? No, no son importantes. El principal sí es importante. Esa apreciación que el niño tiene de una escuela urbana va a darse lo mismo allá en la zona rural, con otros matices. Cuando el niño de la zona rural recibe a su maestro, el citadino, cuando recibe el primer puesto, al tercer puesto de la FACSE, al día siguiente se regresa porque allá tiene que hablar en quechua. Si no, no. Y empieza el desencanto. Hasta ahí, ¿qué se normalizó? Para ellos es correcto que tú me hablas en quechua. Aquí no me hablas en otro idioma, me hablas en quechua. Pero para nuestro egresado dice, no, yo no entro ahí porque a mí nunca me enseñaron. O sea, sin querer, la exclusión ya es algo normativo. Sin querer forma parte de la etiqueta ontológica de una facultad o de una institución. Sin querer. Y esto, que el enfoque territorial es parte del discurso, a veces un poco frívolo, de quienes dirigen la universidad. Miren, ¿por qué lado me estoy yendo solamente para entender lo que nos dice Buenfield? ¿Qué decimos? El dilema entre lo óntico y ontológico es una tautológica expresión para explicar que los de adentro permite discriminar a los de afuera. Profe, ¿quiénes son los que están adentro y quiénes son los que están afuera? Siéntete que estás adentro porque estás en la Pedro, pues no. Y cuando entran a nuestro territorio, pues somos nosotros. Pero cuando tú sales de la Pedro, las condiciones cambian y empiezas a reflexionar. Lo mismo les pasa a ellos. Cuando ellos vienen, los amigos rurales vienen, nos queda mirarlos. Es que así son ellos, ¿no? Así son ellos. Y ellos también, dice, no es que hay que irlos de este modo porque ellos son así.
algo que podría muy bien definirse como la autoexclusión. Pero esa no fue la cuestión que planteaba nuestro amigo Freddy. En ningún momento habla de autoexclusión. Surge ya como consecuencia del análisis. ¿Qué más dice? Él dice, las prácticas antiéticas vulneran y extrapola la condición humana. No decimos gran cosa. ¿De acuerdo? Puede ser una afirmación que la retiremos porque nos excedimos en palabras. Pues miles de estudiantes están fuera del sistema y los que están dentro no tienen todas las condiciones para hacer una escuela liberadora. Lo correcto. ¿Y qué es una escuela liberadora? Bueno, en la versión de Paulo Freire es aquella que le responde democráticamente a cualquier sistema. En el caso de América Latina, los estudiantes chilenos y los argentinos han parado la ciudad, han detenido la ciudad. Un estudiante argentino que le falte calefacción a su aula, salta, grita, reclama. Un estudiante peruano que le falta servicios higiénicos no dice nada. Simplemente admitimos, así es, pues, tú ya sabes cómo es la escuela rural, ¿no es cierto? Ya sabes, pues, ya está. Entonces, ¿cómo quedamos? Wolfing señala contundentemente la imposibilidad frente a lo inconmensurable de la escuela rural, es decir, puede verse como un enorme problema ontológico para el sistema. Puede verse, pues su diversidad se contempla siempre como problema, antes como posibilidad de desarrollo humano. Colegas, como verán ustedes, no pretendemos dar respuestas, somos aquí concomitantes con ellos, somos contundentes con ellos, pero nos atrevemos a pensar así. Y digo nos atrevemos porque ya en la universidad, en la facultad, ya hay 2 equipos que se han consolidado, equipos de investigación que se han consolidado y que trabajamos con los estudiantes. Y les hacemos entender que es una estrategia muy versátil, no compleja, pero sí requiere de amplia perspectiva para poder analizar. ¿De acuerdo? O sea, eso está, para nosotros es claro, así. Y ahí encontramos muchísimas posibilidades de entender que la universidad tiene esa oportunidad. De hecho, lo dije en la etapa inicial, un gran avance es de que la chacana se ha introducido en el sílabus de estudios generales, que entendemos que se puede trabajar paulatinamente para que los estudiantes puedan despertar cuando lo consideren conveniente. Y seguramente que habrán carreras, especialidades que siempre van a necesitar de personas que redacten, que escriban, que trasciendan porque manejan el conocimiento, que trasciendan porque crean, porque producen conocimiento. Y aquí no importa el tipo de conocimiento. No interesa. Porque cada uno es propio, cada uno es dueño de su propio acervo, de esas propias condiciones naturales que tiene el ser humano. Y que la vida le da la oportunidad. Que en este caso somos nosotros los que podríamos abrir ese camino para que ellos puedan plantear. Colegas, ¿alguna pregunta hasta aquí? No quiero ser más autoritario, pero de repente preguntas y seguimos conversando sobre esta primera parte. La primera pregunta ya está resuelta. Falta que, bueno, esto también es una sorpresa para el doctor Freddy, porque tengo que entregarle para que él ya avance con la siguiente pregunta y a ver cómo nos va. Pero los invito a que planteen las preguntas, inquietudes y podamos avanzar con ello. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Ninguna? Profesor, A ver.
no es respecto a la pregunta, sino respecto al objetivo. Ajá. Al objetivo no parece que hay un objetivo ahí dual. Describir, me parece, y analizar. Ya, ya. Eso simplemente, Ya. doctor. Disculpe. No se preocupe, gracias por la pregunta, maestro Elmer. En realidad, un objetivo puede utilizar hasta 3 verbos. Hasta 3 verbos, ¿ya? Esto tiene un sustento importante en la medida que, por ejemplo, la católica, cuando hace estudios cualitativos, o sea, admite. No lo recomienda, pero admite. Sin embargo, de repente, en el trayecto, en la concepción, desarrollo del marco teórico, podemos quedarnos con un objetivo. Sí es posible. O de repente, uno prevalece sobre el otro. También es posible. Muy buena la pregunta, maestro Elmer. ¿Esto qué nos permite decir? Que cuando el equipo quiere, o sea, empieza a redactar, o el autor empieza a redactar, o lo que le corresponde, ¿no es cierto? Esos cambios pueden suscitarse en la medida en que el análisis de las preguntas o el análisis de las citas textuales permite mejorar eso. O sea, eso sí es posible. Eso sí es posible. Como a manera de ejemplo, maestro Elmer, y nos ha pasado que cuando el artículo ya viene de corrección de estilo, incluyendo la traducción al inglés o al portugués, surge una palabra que se puede añadir al artículo, perdón, al título, y consecuentemente cambia el objetivo. Eso me ha pasado, eso nos ha pasado. Así es. Entonces, todo es posible que cambie. Incluso, maestro Elmer, cuando se recibe la retroalimentación de los evaluadores, ¿no es cierto? A veces nos dan varias plantillas, varias herramientas para contrastar los cambios, sugieren el cambio de algunos verbos, o sugiere el cambio de la pregunta, perdón, del objetivo, o sugiere también la incorporación de la pregunta, en el estudio cualitativo, de la pregunta que origina la investigación. O sea, eso es posible, es muy versátil. Pero además, le respondo, maestro, la chacana tiene un principio que es sustentada en que es abierta y es cerrada. La condición de ser cerrada es porque tiene en su estructura solamente 9 preguntas con ciertas características, pero es abierta a toda posibilidad. De tal manera que se convierte en un dinamismo importante cuando se empieza a redactar. Es una dinámica compleja. Y advierto que si empezamos a escribir con chacana, lo más probable es que te atrape y sea un ejercicio continuo y digas, bueno, ya voy 2 meses y aún no lo termino, porque sigo cambiando, sigo repensando. Y si analizamos ese tiempo, por ejemplo, si quiero, los verbos en el objetivo me generan un problema que tiene que ver básicamente con un enfoque epistemológico o con el sentido operacional de los verbos en el objetivo, pero me genera la necesidad de cambiarlos. Eso sí es posible. Entonces, cuando se vive esos procesos laxos, 2 meses, 3 meses, y vemos los procesos editoriales de cualquier revista, se demuestra, maestro Elmer, se demuestra que un artículo, o sea, un autor o un equipo de investigación puede a lo mucho escribir 2 artículos por año. No es una máquina para escribir. No. Respetando todos los procedimientos. Todos los procedimientos. Y en esos procedimientos, créalo, maestro, que sí está digamos, el privilegio de entender la lógica del objetivo, como aquel enunciado que yo mismo lo he creado y yo mismo digo, pero no es lo que yo pensé inicialmente. Y eso sí es posible. Nos ha pasado. Nos ha pasado. No sé si satisface la respuesta, maestro.
Sí, muchas gracias, sino que yo siempre estaba encasillado en la estructura escalar de Bloom, pero gracias Ajá. por la aclaración, gracias por la aclaración. No se preocupe, maestro. Bien, entonces miren, bueno, la pregunta es muy motivadora porque imagínense que no advierta el papel que tiene el objetivo. O sea, yo como parte del equipo de investigación o como el generador de la idea, digo, esto es lo que quiero, ayúdeme, le digo al equipo, ayúdeme con esto. Ah, cada quien tiene un rol en la investigación, pero lo que pretendo es esto, y de pronto sale un colega y dice, no, pero mira, ¿qué te parece? Y ya empezamos a crear esas condiciones para poder producir, repensar, mejor dicho, repensar el sentido del objetivo. Pero sí es, o sea, sí es posible. Sí es posible. Bueno, a Buenfield se está utilizando aquí reiteradas veces, ¿no es cierto? Dice, aquí me centro un poco, en el caso peruano, la escuela rural y dada su magnitud podría aspirar a ser un espacio muy propio de sí. Es decir, eres rural con tus propias características y no por eso te excluimos. Pero eso puede ser una utopía. Pues se entiende que una comunidad democrática, y ahí miren por favor los corchetes. Los corchetes que abrazan, dice, en el contexto rural, eso no le pertenece a Buenfield. Eso le pertenece al que escribe el artículo. Le hemos añadido. ¿Por qué le hemos añadido? ¿Es correcto eso? Sí, es correcto, tanto como aumentar como disminuir. Por lo tanto, la manipulación de citas puras es correcto. No hay nada absoluto en lo que tal o cual autor lo sostenga. Porque el escribiente o el escribidor tiene esa potestad. ¿O es que la escuela rural no sería democrática? ¿O es que la democracia, bueno, en sentido ideal, solamente les corresponde a uno, a un grupo? No. Entonces, ahí está. Para Buenfield, la condición democrática está asociada a la comunidad, pero una comunidad no necesariamente rural. Por eso es que le añadimos el corchete. Es aquella que muestra la contingencia de sus propias bases y mantiene permanentemente la distancia entre el momento ético y el orden normativo. Esa distancia que hay. Y eso es muy peligroso. Pero es verdad. O sea, lamentablemente es real. O sea, ¿qué podemos hacer ahí? Y si lo admitimos como tal, estamos frente a la autoexclusión. Expresiones como, por ejemplo, cuando decimos, me voy a Lima, pero desde ya yo sé a lo que me estoy yendo, ya sé cómo es Lima, me siento distinto, me siento raro. Y lo primero que dices, es que soy de provincia. Desde ya, ese atisbo autoexcluyente está. Pero cuando un citadino viene a tu lugar de origen, tú le muestras todo lo que tienes y él está, ¿no? Calladito, así, asombrado, asustadito todavía. Es que esas cosas son propias en todo ser humano y nos sentimos excluidos, o nos excluimos automáticamente o de manera inconsciente, y eso le pasa a cualquiera. Tal vez sea eso lo que marca la distancia. Ustedes se imaginan ver a las escuelas, ya creo que han desfilado, ¿no? Pero a todita las escuelas, desfilando con ponchos y sombreros y yanques, y que dejen la indumentaria típica y tradicional. Todos, absolutamente todos. ¿Cómo se vería un desfile de esa naturaleza, no? Que la Salaberry esté ahí colmada de estudiantes con sus ponchos, sombreros y sus liquias y todo lo que corresponde a atuendo solamente por tratar de explicar un elemento que es más evidente cuando se discrimina, cuando se excluye o se autoexcluye.
solamente por eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, si hay una distancia entre el momento ético, pero curioso, Wenfield, momento ético, ¿a qué le llama él momento ético? ¿O es que al político se le ocurre, está de buen humor y dice, bueno, ya pues, voy a colocarte tu letrina ya para que no fastidies, ¿no? ¿O es que el vecino que está en el barrio, ¿no es cierto? Él es el más visto, el más asequible, a él lo propones de regidor y lo primero que le exiges es que él pavimente la calle donde él vive, porque el barrio se va a sentir muy bien. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Qué estamos haciendo ahí? Entonces, en la interpretación que puedo hacer yo, que es muy modesta, que puede ser muy limitada, pero que no por eso voy a dejar de expresar. O sea, ¿qué es un momento ético? Un momento de iluminación, un momento de racionalidad, un momento con muchísima lógica, un momento que focaliza la atención, perdón, la necesidad de lo rural. ¿O es que tiene que ver con mi satisfacción personal como autoridad que soy? Bueno, pues estoy buenito hoy día y ya, acá está. O sea, Buenfield es interesante en la medida que nos da esas cosas. ¿De acuerdo? Bueno, no se puede negar las diferencias excluyentes y utópicas de cualquier política. No obstante, la naturaleza de las comunidades no podría aspirar a ser iguales, lo que dijimos, ¿no es cierto? O sea, bueno, pues eres trigueño y te apellidas Pérez y así eres, definitivamente. Aspirar a la igualdad es muy difícil. Va a ser muy complicado, muy complicado. Como verán, colegas, he combinado un poco lo que trato de verbalizar, lo que se ha escrito, para poder entender ese dinamismo que existe cuando utilizamos las categorías en la pregunta, que puede ser una o más categorías, y de pronto como consecuencia de esa amalgama categorial, podemos deducir, hipotetizar, establecer analogías, establecer comparaciones y escribirlas con suma libertad. Escribirlas como corresponde. Como dicen los estudiantes, sin temor al éxito. Y decirles esto no es una cosa tan trivial, por si acaso, sino que nos hace pensar, por lo menos a mí me hace pensar, si es que los artículos escritos por celebridades tienen un origen realmente científico. Yo pensaría que no. No estoy negando la condición cientificista, no estoy negando eso. Pero a lo mejor fueron deducciones, como que hay muchas, deducciones, y que se convirtieron pues ya en leyes, y nosotros las asumimos sin mediar alguna reparación, sin mediar un mínimo de reflexión sobre el particular. Como universidad no he leído al experimento que hizo Pablo con su perrito, pero sería bueno saber, ¿no? O sea, la edad del perro, si estuvo en cautiverio o no estuvo en cautiverio, si fue un perro callejero, porque para él fue muy fácil asociar el huesito con la campanita y decir, mira, hemos aprendido con condicionamiento, por condicionamiento. Y también pongo a pensar si es que el ser humano también aprende de la misma manera que el perro. Si aprendemos de la misma manera bajo la teoría de Pavlov, entonces sería bueno analizar la inteligencia de los animales, porque para muchos todavía no lo son. O la desinteligencia humana está por debajo de los atributos de los propios de los animales. Igual con otros célebres experimentos que nos hacen, que nosotros hemos asumido como un valor de verdad absoluto, extremadamente absoluto. ¿O es que acaso la ensalivación del perro era una cuestión fisiológica?
Creo que nunca lo voy a saber, pero me permito cuestionar por lo menos. Porque para cuestionar, porque para afirmar algo, tengo que leerme la teoría y está en inglés. Y empieza mi primer problema. Me voy a pasar tiempos tratando de. Y si me leo un libro traducido, nadie me asegura que lo que he escrito con los efectos o defectos de la traducción sea lo que Pablo realmente nos dijo. Entonces, el cuestionamiento a algunas categorías y cuando éstas se contraponen o se oponen o se cuestiona sus formalidades, sí estamos frente a artículos con arraigo teórico que ayuda mucho al entendimiento, que ayuda muchísimo al entendimiento. Y si eso se manifiesta como un argumento que tiene importancia o que tiene un espacio en la chacana, porque ese es el gran propósito de la chacana, entonces, colegas, como que ya se ha evidenciado, sí se puede demostrar ese dislate epistemológico de muchas teorías cuando nos atrevemos a preguntar por lograr ese regocijo académico, el poder que tiene el cuestionamiento. Ese poder que nosotros lo tenemos, colegas, porque a lo mejor no lo hemos encontrado. Quizás, discúlpeme, soy muy ligero aquí. Quizás no despierto todavía, pero bueno, sería interesante mirarlo de ese modo. Sería muy interesante mirarlo de ese modo. Y, a ver, ¿están viendo ahí? ¿Se ve el texto? Colegas. Sí, sí se ve, doctor. Gracias, gracias. Entonces, y aquí, por ejemplo, voy a irme a otro plano, el tiempo ya no me queda mucho. Miren, ve, aquí hemos incorporado no lo había dicho, pero lo manifiesto, hemos incorporado una cita pura. Es otro elemento que quisiera compartir con ustedes. Combinamos siempre con normas APA. Lo que está en rojito son las citas puras, lo que está en color negrito es lo que modestamente podemos escribir. Y saben ustedes que cuando la cita es menor a 40 palabras, va dentro del párrafo. Tratamos de articular mi pensamiento, mi sentido común, mi conocimiento previo con lo que la cita dice y ya constituye un párrafo. Pero también tenemos aquí las citas que superan las 40 palabras y al superar las 40 palabras van en párrafo independiente. Va en párrafo independiente, ¿no es cierto? ¿Podría darle un poquito más de zoom? Ya. Ahí está. 2 soles de zoom. Gracias. Ahí está, sí. Con mucha cortesía. Entonces, miren, ve, aquí, por ejemplo, al tener una cita pura, yo o el equipo, normalmente son equipos los que se trabaja, tenemos la chance de añadir, colegas, decir, les digo con mucha franqueza, digan lo que piensan, escriban lo que piensan. Incluso hasta por una condición de liberarse, de sentirse relajado frente a un proceso de esta naturaleza. Permítame, por favor, le digo con mucha modestia lo que le digo a mis alumnos, primer ciclo, no le tengamos miedo a las grandes teorías. Yo ya le perdí el temor a las grandes teorías. Así como en su momento tenía cierto distanciamiento a los Scopus, hoy merecen mi respeto. Porque eso se ha logrado con el tiempo. Se ha logrado con el tiempo. Y eso gracias a que cuando surge la pregunta, en Chacana estamos dándole, como se dice comúnmente, duro a la pregunta, la cuestionamos, no con el afán de destruirla, no, sino que de comprenderla, de entender, de autoentendernos, de uno mismo decir, ¿cómo he sido capaz de plantear esa pregunta? Y además se dice que no busca respuestas. ¿Cómo es que esa lógica es así? Es que así es. No pretendemos eso.
¿De acuerdo? Entonces, miren, ve, y ahí, aquí tenemos un párrafo. Lo que les digo a los chicos, miren, si yo tengo una cita de 40 palabritas, o más de 40, de repente lo que yo escriba o lo que el equipo escriba, de repente sea más, pues, ¿no? Oh, caramba, tenemos 112. Si mi cita tiene 20 palabritas, oye, escribe 60, ¿qué te parece? Permítame, por favor, relájate cuando escribes. Siente placer cuando escribes. O sea, no mirarlo como una situación compleja, pero también advierto que si te cansa, o sea, cuando dices, profe, ya mi cabeza no da, ya estoy agotadísimo, déjalo también, o sea, no vamos a ser aquí extremadamente exigentes de ninguna manera. Porque si nos esforzamos sobre esforzamos, de repente le agarras hasta temor a la redacción. Miren, esta cita para mí representa muchísimo. Pérez es una jovencita que ya terminó en nuestra facultad. Y cuando estaba en quinto ciclo, escribió su artículo sobre la escuela rural para revista Horizontes en Bolivia, que está indexada en Cielo. ¿Cómo recuerdo cuando ellas construían estas cosas? Y a partir de un caso. En su corto andar nos dio esta idea, y ahí está. Que es otro tema, que ese es digamos, yo diría un plus cuando nosotros tenemos un tema de investigación a lo largo de nuestro camino. ¿Sí? O sea, cuando uno mira tu ORCID y dice, mira, tengo 8 artículos, pero los 7 tratan de un tema en común, tienen un solo tema, una línea de investigación. Cuando logramos esa línea de investigación, lo que vamos a hacer es que otros artículos nos citen nuestros trabajos. Pero si mi ORCID, mi producción es muy diversa, lo más probable es que no tenga mucho éxito, les aseguro. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de pensamiento crítico, que es la línea que particularmente he desarrollado, sustentada en Peter Facione, y cuando uno se inscribe para ser par ciego en las revistas, te dicen qué temas le gustaría, tú añades esas categorías. En este caso es didáctica, o pensamiento crítico, o estrategia didáctica, o metodologías. Y por alguna de esas variables o categorías nos van a invitar a que seamos evaluadores o en su defecto nos citen. Bueno, hasta aquí hemos avanzado, colegas, con la primera pregunta. Me he permitido ponerle escenario 2, como hay 4 preguntas, van a haber 4 escenarios. Ahí está, miren, ve. Esas preguntas que ahí están van a ser trabajadas por el doctor Freddy, y ahí también tenemos las referencias. En la medida en que se van registrando, se van añadiendo. De todas las referencias, creo que la mitad está en Cielo, otras están en Scopus o en WebSite, porque ahí hemos sido rigurosos para identificar las fuentes. ¿De acuerdo? Miren, colegas, bueno, esto para mostrarles lo que estamos modestamente haciendo y cómo es que ya a partir del ejercicio que el doctor Freddy tuvo la jornada anterior, hemos avanzado un poquito con el artículo. Solamente hemos avanzado una pregunta, hay más o menos 1.700 palabras, creo que 700 en la bibliografía, creo que hay menos de 1.000, solamente la primera pregunta, porque el resto está en el texto y en la chacana. Pero ya tenemos 1.700 palabras. Entonces, nos va a faltar. Y ahí, evidentemente, encaramos otros procesos, porque si tenemos pocas referencias, las revistas puede que no acepten con esas condiciones. Y si tenemos muchas referencias, ¿cómo las incorporo todas
sabiendo que el artículo es muy breve. Ese proceso entre el análisis y la síntesis es interesante en la medida en que me permite sintonizar más con la síntesis que con el análisis. El análisis sería una situación previa a la síntesis, tal como les he demostrado cuando analicé la cita del INEI. Esta información del INEI es contundente que nos permite deducir, ¿no es cierto? O plantear algunas afirmaciones con la finalidad de seguir construyendo el artículo. Colegas, tal como hemos empezado a las 7 de la noche, estamos a 4 minutos de las 9. Me gustaría algunas preguntas, me gustaría algunas inquietudes. Gracias, Ivonne. Muchas gracias. Gracias, estimado Jorge. Están escribiendo al chat, pero igual les digo, los invito a que nos planteen algunas preguntas que encantado vamos a desarrollar. Gracias, maestra Diana. Bien, entonces para mañana vamos a hacer Gracias, Lilian. Rosanita, gracias. Vamos a continuar con otra pregunta y ver cómo nos va. Hoy han visto ustedes una miscelánea de cosas a manera de síntesis. Hemos empezado con valorar, describir o caracterizar la introducción, pero siempre hemos dicho, lo diremos siempre, en el contexto de que es la consecuencia, es el proceso siguiente al desarrollo del marco teórico. Una vez terminado este proceso, nos atrevemos a hacer la introducción. No hablamos de la metodología, no por inercia, no, sino que con Chacana se tiene ya más del 50% de la metodología. Más del 50%. Porque ahí se dice, se escogió un texto, se elaboraron 9 preguntas, de las cuales se escogieron tantas que permitió lograr el objetivo. Eso es todo. Ahora, que existan otra combinación de metodologías, sí, teoría fundamentada, análisis documental, en fin, el método histórico, el método biográfico, que se asocian, que se juntan porque son propios de la investigación, por lo menos de esa naturaleza. ¿De acuerdo? Ya, en los artículos va a ser que se han publicado, difícil que esté la Chacana pura. No, es muy difícil. ¿Por qué? Porque va asociados a otras estrategias. Gracias, ingeniero Cumpa. Nos vemos en Fereñafe. Gracias, Laura. Gracias, Marco. Gracias, colegas. No sé, me queda un minutito. Algunas preguntitas, por favor. Ninguna parece. Bueno, colegas, ha sido un enorme placer hoy día. Muy agradecido por su asistencia. Ha sido bonito y mañana vamos a ver que continuamos, a ver si resultamos más motivadores. Muy amable. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.